Realmente me siento honrado de estar entre mi pueblo. Amén. Hoy día estaba recordando, un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, Él está aquí. Mientras cantábamos, recordaba ya muchas sesiones de negocios, reuniones, convenciones, retiros, que tuvimos el placer de ser parte de esas reuniones a través de los años que Dios nos dio de vivir en tierra ecuatoriana. Y damos gracias al Señor, marcaron nuestra vida, de tal manera que con estos dos hijos que nacieron acá, todos los días nos recordamos de nuestro paso por Ecuador y también la presencia de nuestros ecuatorianos que tenemos con nosotros, esperamos mucho tiempo. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder servirle a Él y poder estar unidos de alguna manera y conectados con la Iglesia de Dios ecuatoriana. Pero hoy día el Señor, ahí en la silla junto al obispo apóstol que me irradió con su espiritualidad, dije, no, esto es lo que el Señor tiene para Ecuador. Este es un mensaje al corazón. Así dejé a un lado el mensaje, digamos, que estaba quizás más elaborado, que lo podamos incluso entregar a ustedes, pero lo que yo quiero darle a ustedes esta noche es una palabra fresca de Dios a su corazón, porque yo creo que Dios quiere ministrarte a ti en esta noche, y creo que lo que Dios quiere hacerte entender hoy es que Él está en control de nuestras circunstancias. Y es por esto que en esta noche me gustaría que abriéramos nuestro corazón y nuestra mente y le digamos al Señor, Señor, háblame. Yo tengo preguntas, tengo inquietudes, tengo situaciones, circunstancias, cosas que me están ocurriendo que no entiendo. Y que nos dejemos ministrar por el Señor, porque el Señor nos conoce. A veces nosotros lo desconocemos al Señor. Es muy importante, hermano, volver a las bases, ¿no? Es importante volver a Jesús, es importante otra vez elevar su nombre, es importante seguirlo de cerca. A mí me inquieta a veces, ¿no? Los últimos 1700 años de historia de la iglesia, como que nos institucionalizamos mucho como iglesia y perdimos esos primeros 250, 300 años de la iglesia primitiva, que era una iglesia, era un movimiento apostólico, era un mover del Señor muy natural, donde la intención máxima era ser una iglesia. No, que la iglesia del Señor Jesucristo es ser Jesús en la tierra y continuar con su ministerio y caminar cerca de Jesús. Esto que ha venido ocurriendo después de estructurarnos tanto, donde hemos llegado al punto donde hablamos de los que son de afuera y los que son de adentro, de los religiosos cristianos, de los seculares, impíos, paganos. Y hemos ido haciendo unas dicotomías y unas divisiones en la raza humana que a veces no nos permite cumplir con la misión que la iglesia tiene que cumplir. A mí me gusta más en este tiempo ver a las personas como personas que tenemos que seguir a Jesús. Y todos nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos que seguir a Jesús. El problema es que a veces no nos seguimos de cerca y nos alejamos un tanto, como Pedro, recuerdan ustedes, ante la crucifixión, que caminó un poco distante de Jesús. Interesa siempre ir a las Escrituras, por ejemplo, a Marcos capítulo 4 o Mateo capítulo 13, donde uno ve a Jesucristo hablando en parábolas, ¿no? Y me llama la atención a mí porque Jesucristo sabe que la gente no está entendiendo sus parábolas. Incluso los estudiantes de él, los discípulos, tampoco las entienden. Y claro, los discípulos tienen que asumir una actitud, digamos que sí saben lo que está hablando el maestro, es su maestro, ya han estado caminando con él. Pero para callado después tienen que ir a la casa o cuando ya se va la multitud, a solas con Jesús, decirle, oye Jesús, explícanos esa parábola porque no la entendimos. ¿Qué quisiste decir con eso? Y a mí me gusta esa experiencia que tienen los discípulos con Jesús y con su parábola, porque
es que como que nunca terminamos de conocer a Jesús, como que nunca terminamos de entender lo que Jesús nos quiere decir. Es como que nunca podemos doctorarnos en las enseñanzas del Maestro, porque es como que siempre tenemos que volver a Él y decirle: Señor, explícanos una vez más tu palabra, explícanos una vez más esa parábola. ¿Qué quisiste decir con lo que nos está diciendo? Y Jesús era claro al decirle a sus discípulos: mire, estas parábolas no las están entendiendo ni siquiera ustedes, pero no se preocupen, a ustedes se las voy a explicar. Y se tomaba el tiempo Jesús de explicar a los discípulos exactamente lo que Él quería decir con sus parábolas, para dejarlos, digamos, contentos, y que eran sus discípulos y ellos tenían que enseñarle a la multitud, tenían que enseñarle a sus discípulos. Así que Jesucristo tenía que asegurarse de que estos entendieran perfectamente su palabra. Pero lo que quiero llegar es que era necesario que estos discípulos estuvieran cerca del Maestro. Tenían que aproximarse a Él, tenían que conocerlo a Él, tenían que tener una relación y desarrollar una relación con Él. Y cuando pensaban de que ya lo tenían totalmente figurado al Maestro, ahí lo sorprendía nuevamente Jesús y le decía: oye, todavía no hemos llegado. Me gusta el lema que ustedes han escogido: hasta que todos lleguemos, porque con Jesús es como que uno nunca llega. No sé si a ustedes le ha pasado eso. Es como que uno siempre está en el camino. Es que como que uno está en la jornada, como que uno nunca se gradúa en esto. Cuando uno piensa que ya está llegando, se amplía el camino y uno vuelve a sentirse que está retrasado y muy lejos de la meta. Y en ese proceso, en esa búsqueda de poder llegar, si estamos cerca de Jesús, Él no tiene problema en decirnos: ok, muchachos, ahora pasemos al otro lado. Recuerda ese momento donde ya había una multitud numerosa, donde Jesús estaba enseñando a través de las parábolas y donde estaba haciendo milagros y ya estaba la iglesia hecha. Daba la impresión de que era un buen lugar para quedarse y para estar ya celebrando la convención con toda esta gente que seguía a Jesús. Y en ese momento, cuando los discípulos pensaban que ya habían llegado, Jesús les decía: bueno, ahora pasemos al otro lado. Y como que Jesús siempre nos está diciendo: oye, ahora pasemos al otro lado. Y a nosotros no nos gusta pasar al otro lado. No resistimos porque preferimos quedarnos, estacionarnos, echar raíces. Preferimos acomodarnos. Yo estoy muy asustado porque en los últimos 6 años, nuestra vida y a propósito, saludos de María Fernanda, los quiere mucho, y de los chicos mandaron muchos saludos, pero nosotros tuvimos como 20 años bien estacionados en un ministerio, digamos, concreto, bastante focalizado, específico, donde pudimos vertir nuestra energía, nuestros sueños, nuestro tiempo, nuestro cariño. Y fue lindo estar ahí. Cuando uno queda mucho tiempo en un lugar, uno puede ir evaluando el progreso, puede ir midiendo los logros, puede sentirse, digamos, uno siente que está avanzando, que está conquistando, que está llegando. Pero los últimos 6 años, hermano, ha sido esto una jornada bien complicada, porque de 2006 que nos fuimos a California, 2 años, en los 2 años el Señor nos saca de ahí y nos lleva a Sudamérica, 2 años, en los 2 años nos saca de ahí y ahora estamos entrando al 3er año en América Latina. Pero no estamos acostumbrados a ese movimiento tan brusco, a eso de que hay que ir al otro lado. Me resulta como interrupciones. Y todos nosotros aquí somos expertos en ser o haber experimentado algún tipo de interrupción en nuestra vida. A todos nos ha pasado cosas que pensamos que nos están impidiendo o nos están sacando de la ruta, de la jornada, nos están sacando de nuestra trayectoria o nos están deteniendo, retrasando en nuestra agenda.
Y nos preocupa mucho esas interrupciones, porque nos gustaría tener una sensación de que vamos por buen camino, que estamos logrando los objetivos que nos hemos planteado. Particularmente el pastor Quiroga, que es un estratega especialista en planificación estratégica, me imagino que él quiere tener esa sensación de que está avanzando en el plan. Pero en esto de la vida cristiana y en esto de ser discípulo de Jesús, las interrupciones, hermanos, y eso es si quiero que usted se acuerde de una cosa que el Señor le está diciendo en esta noche a ustedes, es interrupciones, pero no solamente las interrupciones, sino más bien cómo poder maximizar nuestras interrupciones. Porque todos sufrimos interrupciones. Y nos interrumpen todo tipo de personas, cosas, elementos. Somos sorprendidos en la vida y se nos interrumpe. Recuerden que cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, en obediencia a las palabras de Jesús, se embarcan para pasar al otro lado y lo primero que ocurre es una tormenta, vientos contrarios. Hay una interrupción en esa trayectoria. Hay una tormenta, un huracán. Para Jesucristo no era tanta interrupción porque Él se pone a dormir cómodamente en la proa. Más bien para Jesucristo la interrupción fue que los discípulos lo despertaron, porque tenían temor y tenían miedo. Y le dice, Señor, Señor, despierta, que no te preocupas por nosotros. No nos vas a cuidar. Para Jesús fue una interrupción porque lo despiertan del sueño. Y bueno, ahí esa interrupción de Jesús se convierte en un milagro tremendo. Y hay algo interesante, porque aquí la interrupción de la tormenta que asustó a los discípulos, al parecer era una interrupción satánica. Si bien es cierto, era el clima, una tormenta, pero llama la atención en ese texto que el Señor reprende la tormenta. Y la palabra reprensión, ¿no? Se usaba más bien en el contexto de reprender demonios, de reprender al maligno. Es como que hay una confrontación espiritual. Y en la vida, hermanos, tenemos que entender de que muchas de las interrupciones que nosotros tenemos provienen del diablo. Y esas interrupciones en nuestra jornada tenemos que distinguirlas e intuitivamente identificarlas cuando son del diablo y atacarlas directamente y reprender a Satanás, porque ninguna otra cosa nos va a dar resultado. Cuando la interrupción viene del mismo diablo, tenemos que tratar con el diablo. Amén. Ahora, no todas las interrupciones vienen del diablo. Hay interrupciones que vienen de nuestra propia carne. Hay interrupciones que vienen por nuestra propia falta de disciplina. Interrupciones que ocurren porque nosotros no hemos desarrollado una capacidad de focalización, de concentrarnos y nos distraemos con rapidez y cualquier ruido nos distrae. Y son interrupciones que nos detienen en la jornada y no nos permiten llegar y culminar lo que el Señor quiere que hagamos. Así que hay interrupciones que provienen de otros sectores, y uno lo que tiene que aprender en la vida cristiana es cómo puedo maximizar esas interrupciones. Yo anoche llegué tarde, y mire usted que esto de ser alto no significa nada, hermano, porque la persona que me estaba esperando no me vio, no. Estaba fuera de su radar, no. Entonces yo salgo del aeropuerto y él se queda ahí adentro y estamos en el mismo sector, pero no nos vemos. Y al final yo pienso, bueno, aquí a Richard se le olvidó mandar a alguien para buscarme, así que ¿qué hace uno a las 12 de la noche, hermano? A las 2:30 de la noche toma un taxi y se va a un hotel a dormir. Amén. Esa interrupción, es importante ver cómo, digamos, el Señor usa esa interrupción en cuanto a lo programado. Porque hablábamos con Francisco y Díaz y con Doris que debido a esa interrupción, Francisco, que me tenía que traer anoche a las 12 de la noche para llegar a las 4 de la mañana acá, pudo dormir en su cama, tranquilo con su amada esposa. Y su esposa, que estaba medio enfermita, se pudo recuperar en la noche de descanso, y en la mañana que vinimos manejando para acá pudo acompañarnos y ahora está disfrutando del hotel y de la selva ecuatoriana. Amén. Una interrupción que es parte de la jornada, que algo ocurre que no la entendemos. A Satanás no lo reprendí por esta interrupción. Dije, Señor,
tú que eres bueno, me has librado de viajar toda la noche en una carretera solitaria con un hermano que viene de México y no conoce bien el área y que seguramente va a dar un borrachito por ahí a quien vamos a atropellar. Gracias, Señor, por esta interrupción. Eso lo oraba en mi cama, donde ya estaba yo disfrutando de una noche de sueño, mientras hermano Francisco seguía esperándome en el aeropuerto. Pero creo que maximicé la interrupción. Y hemos visto frutos concretos de esa interrupción hoy día, porque hemos tenido un día espléndido y hoy día podemos estar conversando con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, despiertos. Ustedes están más dormidos que yo en esta noche. Amén. Claro, porque tomaron sol, se metieron a la piscina, jugaron fútbol, a algunos les pegaron patadas en la boca. No, así que están tratando de luchar contra el sueño. Pero esas interrupciones, hermanos, que parecen negativas, que parecen que rompen la estructura, que rompen la planificación, lo cronometrado, Dios las usa y nos enseña a usarla para su bien. Yo siempre recuerdo la historia, ahí en Marcos también, usted sigue leyendo, en capítulo 4, después capítulo 5 en Marcos. ¿Recuerda usted cuando a Jesús es sorprendido con sus discípulos por Jairo? ¿No? Quien era un gran líder de la sinagoga, que seguramente había escuchado de Jesús y había visto a Jesús haciendo milagros en la parte de atrás de la sinagoga mientras él enseñaba las escrituras, pero no le había dado mucha bolilla a Jesús. Es más, se convertía como en una competencia de Jesús. Mientras Jesús hacía los milagros afuera de la sinagoga, él seguramente enseñaba las escrituras, hasta que un día su hija se enfermó. Y cuando se enfermó la hija, Jairo necesitó de Jesús. Claro, cuando nos tocan a nuestros hijos, hermano, ¿cómo acudimos a Dios? Yo recuerdo cuando estábamos en Ecuador, mi hija Valeria tendría, creo, unos 4 o 5 años. Le surge un virus que los doctores no conocían, o una bacteria en la sangre que no podían tratarla. Y estuvo internada Valeria varios días en el hospital. Y hermano, yo recuerdo esos días con Fernanda. Yo no sé si en algún momento en mi vida yo oré más que en ese momento donde esta interrupción estaba afectando nuestra vida y la vida de mi hija. Recuerdo que comenzamos una cadena de oración, nos comunicamos con todos los líderes y amigos de alrededor del mundo, y no sé cuánta gente estaba orando por Valeria esa semana. Usted recordará a Miriam, que estaba muy vinculada a ese proceso. Y el Señor hizo un milagro tremendo, porque mi hija se nos estaba yendo. No, pero algo ocurrió en ese momento, y Dios respondió de una manera gloriosa, y hasta el día de hoy, gracias al Señor, Valeria goza de buena salud, tiene 13 años, ya la misma edad de Josué, ¿no? Cuando alguien toca a los propios, a los más cercanos, nosotros nos acordamos rápido de Jesús. Y Jairo se acordó de Jesús. Pero ¿recuerdan ustedes esa historia? Claro, los discípulos entusiasmados. Oye, un gran líder de la sinagoga, un gran líder de los judíos, le está dando importancia a Jesús a nosotros, y ahora está acudiendo y solicitando que vayamos a hacer presencia a la casa para que oremos por su hija. Toda una visión y todo un programa ministerial surge en ese momento. Los discípulos contentísimos porque iban a ir a la casa del gran líder judío a hacer una obra de sanidad. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Ya programaron la agenda, como todos nosotros lo hacemos. Surgió la visión, empezaron a hacerse ya la idea de cuál iba a ser la jornada. Se entusiasmaron porque esto también causó la atención, y una multitud lo seguía. Y dice la palabra del Señor que apretaban a Jesús y iban en patota a la casa de Jairo. Pero ahí surge una interrupción. Una interrupción que a los discípulos no les gusta o no les gustó. Una interrupción que no tendría que darse cuando estamos en una agenda totalmente divina, cuando estamos en una agenda totalmente espiritual. Vamos a la casa del líder de la sinagoga para orar por su hija.
Nadie nos puede detener, nadie nos puede distraer, ningún sonido, ningún ruido, ninguna voz puede detenernos. Pero no es lo que ocurre. Ellos no anticiparon. Ese es el problema con la planificación estratégica. Hoy día se habla más de la planificación escénica, porque los escenarios cambian tanto, hermano, que es muy difícil hoy día hacer planificación estratégica en el sentido estricto de la palabra. Porque el mundo está cambiando muy rápido, las culturas están cambiando, las conductas están cambiando. Uno no puede anticipar cómo van a ser las cosas. Y aquí son sorprendidos los discípulos porque hay una mujer que hace años está enferma. Ha escuchado el mensaje de Jesús, sabe que Jesús puede sanarla y hace lo imposible por ir a tocar el borde de la vestidura de Jesús. Y cuando toca a Jesús, ustedes conocen la historia muy bien, experimenta una sanidad inmediata. Y Jesucristo, con su gran declaración, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y claro, los discípulos y los especialistas en griego dicen que esto se repite casi como un murmullo, casi burlesco de todos los discípulos, repitiendo lo que había dicho Jesús. ¿Quién te ha tocado? 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 Todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te aprieta. Todo el mundo te asedia. ¿Cómo que quién me ha tocado? No, alguien me ha interrumpido en la jornada. Alguien me ha tocado. Porque virtud salió de mí. Y Jesucristo no se queda quieto, no se queda tranquilo hasta que resuelve el problema. Los discípulos ansiosos. Jesús, no es momento de detenerte. Jesús, no es momento de preguntar quién te ha tocado. Jesús, no es el momento de identificar a la persona que te tocó. Jairo nos espera en su casa. Su hija está enferma. Tienes que ir a cumplir con la agenda ministerial, que es la agenda de todos nosotros. Todos nosotros no tenemos que llegar a la casa de Jairo. Esa es nuestra meta. Tenemos que llegar a la casa de Jairo. El problema es que cuando somos tan determinados y cuando no estamos conscientes de cómo trabajan las cosas, en la lógica del reino, que es muy distinta a la lógica nuestra, no entendemos qué hacer con esos momentos. Pero Jesucristo les enseñó una gran lección a los discípulos. En otras palabras, le estaba diciendo a los discípulos: dejen de pensar en la casa de Jairo, por amor de Dios. Hay alguien que me tocó. Y a Jesús le interesa saber quién lo conectó. ¿Quién de la multitud lo tocó en serio? ¿Quién en la multitud lo reconoció como el sanador, como el salvador, como el rey? ¿Quién? 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 ¡Wow! A mí me impresiona ese momento cuando Jesús, digamos, se enfrenta a la persona que se había atrevido a acercarse a ese espacio de intimidad. Y me impresiona cómo Jesús se dirige a esta mujer. No hay muchos lugares donde Jesús llama a una persona hija. Y esta mujer le dijo: hija, hija. Me imagino yo que a veces cuando uno lee la lectura bíblica, la imaginación uno la echa a volar y uno va por muchos lados, pero ¿se imagina usted? Tal vez Jesucristo le pudo haber dicho: hija, no te preocupes por el apuro de mis discípulos, ellos quieren ir a la casa de Jairo, yo tengo una agenda ministerial. No te preocupes que me estás deteniendo en el camino. No te preocupes que has detenido a la multitud. No te preocupes que has cambiado mi agenda. No te preocupes por esto, hija. Tú eres importante para mí. Hija,
Eres importante para mí. Yo sé exactamente lo que has estado sufriendo. Sé exactamente tu enfermedad. Y hoy día celebramos tu sanidad. Esa fe te ha salvado, hija. El Hijo de Dios se detuvo en el camino. Fue interrumpido y Él maximizó esa interrupción. Y se quedó con esa mujer que se atrevió a creer en Él. A mí me preocupa, hermanos, hermanas, que nosotros a veces no entendemos esto. Yo mismo soy culpable. Tantas veces con mi propia esposa. No. Cuando uno dice, pero cuando uno le dice, le digo, Fernanda, mire, en los próximos 3 horas voy a estar bien concentrado porque tengo un proyecto ahí en Guatemala y tengo que realmente pensar y voy a estar focalizado. Esa es mi casa de Jairo. En estos momentos, Jiménez. Y a la media hora, Fernanda viene y me dice, David, ¿sacaste a la perrita para que haga pipí? ¿No? ¿Le diste comida a la perrita mientras yo salía ahí? No. Y por dentro veo que mi sangre comienza a hervir. Y digo, ¿y estas mujeres no entienden? Creo que fui claro que voy a estar concentrado en mi dirección a la casa de Jairo. ¿Qué diablos me importa la perrita? Si hizo pipí o popó, si comió, si no comió. Estas son interrupciones que no se pueden admitir en la vida de un líder cristiano. Menos mal que no le dije todo eso a Fernanda, si no, no estaría casado en este momento. Eso uno solamente lo piensa eso. Pero ¿cuántas veces nos hemos ofendido a los que más amamos? Porque no aceptamos la interrupción. Lo que hacemos es demasiado importante. Nuestra tarea de llegar a la casa de Jairo es prioritaria. Y ninguna hija, ninguna esposa, ninguna persona en el camino me va a detener. Y no nos detenemos. Y avanzamos pisoteando hoy, afectando la vida de muchas personas. Y no nos detenemos en la jornada para escuchar atentamente y ministrar profundamente, incluso a las personas que más amamos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Pastores, nunca permitan ustedes que sus hijos o sus hijas, su esposa, su esposo, sean víctimas de su apuro, donde ustedes no pueden interceptar su trayectoria ministerial. Yo creo que todos aquí los que estamos presentes tenemos que pedirle perdón al Señor, porque en algún momento nosotros pusimos por encima de nuestra responsabilidad básica y fundamental la tarea misional que pensamos que era la nuestra. Y Jesús en este pasaje nos está mostrando cuidado, porque esas interrupciones en el camino son muy importantes. Esas no vienen del diablo, esas vienen de mí. Hay interrupciones que vienen de Dios mismo. Cuando esto ocurre, vinieron algunos y le dijeron a los discípulos, a Jesús, mire, ya no molesten más a Jesús. La hija de Jairo se murió. Y los discípulos seguramente habrán pensado, no decíamos nosotros, este Jesús sí que la embarró. Aquí acabó con la vida del ministerio nuestro. Terminamos con nuestra campaña evangelística, se acabó nuestra organización cristiana por una negligencia de detenernos en el camino y darle bolilla a esta mujer que nos atrapó en el camino, nos detuvo, sufrimos un retraso y ahora la hija
de este señor tan importante del mundo religioso se murió. Pero eso no detuvo a Jesús. Porque cuando uno maximiza las interrupciones, uno potencia las resoluciones. Y cuando van a la casa de Jairo, ya la hija está muerta, no está enfermita, no está muerta. Y Jesús entonces hace un milagro de resurrección. Oiga, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo está disfrutando esa cama tu esposa enfermita ahora del hotel bueno que nos puso el supervisor ahí para descansar esta noche? Por esa interrupción de anoche. ¿Cómo celebraría la gente de la familia de Jairo y todos los discípulos y todos los que están ahí cuando ven que Jesús resucita a la hija de Jairo? Lo que te quiero decir, hermanos, en esta noche, que lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que tranquilos, que no nos desesperemos, que no perdamos la paz, que no perdamos la paciencia. Dios está en control, Él conoce lo que está haciendo en nuestra vida. Hay algo sublime que va a pasar con nosotros. Y es mucho mejor de lo que anticipamos. El final es mucho más glorioso de lo que podemos pensar. Jeremías dice que no nos podemos ni siquiera imaginar lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. No tenemos la capacidad creativa de imaginación para anticipar lo que el Maestro va a hacer en nuestra vida. Y esa es la pregunta seguramente que en esta noche el Señor nos hace, ¿no? Seguramente hemos sido nosotros víctimas de distracciones, de interrupciones satánicas, y hay que lidiar con eso. Tal vez hay algunas interrupciones que son producto de la carne, que son producto de nuestra mala administración personal, que son producto de nuestra forma de pensar, de nuestra incapacidad de focalizarnos. Tal vez hay ruidos que no podemos dejar de escuchar y son distractores que nos desenfocan. Pero yo quiero que seamos muy claros en esta noche en identificar esas interrupciones que tal vez en este momento tú estás viviendo y que no la entiendes. Lo que te está pasando en este momento que retrasa el cronograma de Dios. Lo que le está ocurriendo a tu iglesia en este momento, a tu vida, a tu ministerio, tal vez a tus hijos que no entiendes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. A lo que voy es que el Señor nos está diciendo: tranquilos, porque esta interrupción es mía. Y cuando la interrupción es mía, el fin, al final, será glorioso. Amén. El mismo supervisor y los supervisores que están acá tal vez están intranquilos porque la programación que ustedes anticiparon no va con los tiempos. Carpio, lo que está en el papel como que cuesta verlo en la realidad. Hay situaciones que han surgido que han retrasado los procesos. Hay atenciones pastorales, hay situaciones pastorales con la gente que atendemos que ha detenido la marcha, que ha disminuido la velocidad. Pero gloria a Dios, porque Jesús nos dice: está bien, detente. Atiende esas situaciones que están ahí presentes ahora, que son urgentes. Porque pronto llegarás a la casa de Jairo, y cuando llegues a la casa de Jairo será una fiesta gloriosa, porque yo te voy a mostrar mi poder, lo que soy capaz realmente de hacer. Así que yo le voy a pedir al pianista acá, que se ha destacado por sus movimientos espirituales. Qué tremendo este muchacho, ¿eh? Ahora sé por qué Lucy dijo: ese será mi esposo. No,
Ahora no sé si ese músico está aquí adentro, porque como le digo, los músicos se van muchas veces de la congregación. ¿Hay algún pianista entre vosotros? Sí, hay un boliviano que viene ahí, ecuatoriano, también buena gente, que ya me está alcanzando en edad. En sabiduría ya nos pasó hace rato. Gracias, muchachos. Pastor. A mí me gustaría hacerle una invitación a ustedes, porque esto es un retiro. Y un retiro, hermano, nos invita a focalizarnos en Dios. Un retiro nos invita a pensar en las cosas de arriba. Un retiro nos invita a disminuir la velocidad. Un retiro nos invita a escuchar profundamente a Dios. Un retiro nos invita a que Dios trate con nosotros. Hay algo, una interrupción que te tiene preocupado a ti. Y que hasta ahora, a través de su palabra, has cobrado algo de visión, de esperanza. Tal vez es la enfermedad de algún hijo, de una hija. Tal vez la interrupción tiene que ver con alguna situación laboral, de trabajo, de la iglesia. Personas enfermas, personas que perdieron su trabajo. Tal vez la interrupción tiene que ver con tu agenda y tu cronograma eclesiástico, administrativo. Tal vez tienes la sensación de que no estás llegando, como que estás frenado en el camino. Yo quiero que el Señor nos ministre hoy día. Yo creo que el Señor nos toque y que nos revele con precisión, con claridad, lo que Él está haciendo en nuestra vida. Seguramente cuando Él lo haga, va a cambiar la panorámica, va a cambiar nuestra disposición, nuestra actitud, va a cambiar cómo vamos a confrontar o a enfrentar la realidad, va a cambiar nuestro mensaje, va a cambiar nuestro espíritu. Vamos a entender que solo Dios conoce la metanarrativa. La metanarrativa es una narrativa tan amplia que nos supera cronológicamente a nosotros. Pero Él conoce exactamente lo que está haciendo en la vida de todos nosotros. Solamente nos pide que avancemos y que cuando seamos detenidos, nos detengamos y que tratemos con lo que tengamos que tratar, para luego poder seguir avanzando y ver realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ponte de pie en esta noche. Porque oraciones del corazón de este pueblo van a interrumpir el oído de Dios, y los ángeles guardarán silencio. Y tú escucharás la voz de Él, que te va a decir hijo, y te va a decir hija. Hijo, hija, tómate un minuto, puede ser en silencio o abre tu boca y dile al Señor. No nos vamos a acercar al sistema, no nos vamos a acercar al supervisor, no nos vamos a acercar al pastor, no nos vamos a acercar, vamos a acercarnos a Jesús. Acércate a Jesús. Un momento. Es a Jesús. Es Jesús. Y es el manto de Jesús.